Bueno, pues es precisamente lo que nos decía Hervé, sentido común, ojo, porque la ingeniería social pues es uno de los principales, yo creo que motores, palancas, ¿no?, de la ciberdelincuencia. Y contra eso, ¿qué se puede hacer? Pues se lo vamos a preguntar a nuestros dos invitados, porque ellos, como CISOs de grandes compañías que son, trabajan en entornos donde quizás el principal riesgo, y no lo decimos por culpar a las personas siempre, pero el principal riesgo es el de la persona que está dentro trabajando sin darse cuenta, pura ingeniería social. Iván Sánchez López es Global CISO del grupo británico Bupa, que es la matriz de Sanitas. Nos acompaña en este programa. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo y muchas gracias por estar con nosotros. José Ramón Monleón también nos acompaña, es CISO en el área del sector de las telecomunicaciones, es también amigo de este programa. ¿Cómo estás, José Ramón? Buenas tardes, bienvenido. No escuchamos hoy a José Ramón. Bueno, pues nada, hoy es el día de las conexiones un tanto irregulares. En cualquier caso, Pablo, Mónica, no sé si Iván está de acuerdo con nosotros en que la ingeniería social es el gran desafío, ¿no?, que tienen ahora mismo pues las empresas, las sociedades, las instituciones, pues para hacer frente a los riesgos de la ciberdelincuencia. Iván, ¿cómo valoras lo que llevamos de año? Yo no sé un poco cómo ha ido evolucionando desde la propia experiencia, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, bueno, pues totalmente, ¿no? Yo creo que lo comentaba también Hervé y siempre lo repetimos, ¿no? La importancia de convertir a cada persona de la organización, ¿no?, en una barrera de defensa ante la entrada, ¿no? Y sobre todo en organizaciones tan grandes, ¿no?, como las nuestras, donde al final, cuando tienes decenas de miles de empleados, pues cada uno es un potencial punto de entrada, ¿no? Y al final, de las grandes cobrexas, ¿no?, que hemos tenido lo que va de año y nos mantienen ocupados, pues el punto de entrada muchas veces pues es la persona, ¿no? Y al final muchas veces no somos conscientes, ¿no? Y invertimos mucho en esa consideración, pero bueno, todavía hay que sigue haciendo cada día más, ¿no? Vamos a probar nuevamente a ver si José Ramón Monleón nos está escuchando. José Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver si me escucháis ahora. ¿Me oís? Te escuchamos estupendamente. José Ramón, gracias de nuevo por estar con nosotros. Bueno, te aprovecho y formulo la misma pregunta que le lanzaba Iván. ¿Cómo ha ido el año? ¿Sigue siendo la persona el eslabón débil de este interesantísimo, apasionante y peligrosísimo mundo de la ciberseguridad? Yo diría que es el target que buscan los cibercriminales, o sea, los cibercriminales es el target de toda una organización que más buscan, pero yo creo que se ha empoderado, o sea, en el último tiempo, por lo menos en nuestro caso, los usuarios son más conscientes de que son objeto de ese target y están más concienciados de cara a cómo actuar y cómo realizar las cosas. También me quedo con el punto que en el programa anterior, la semana pasada, hacía hincapié Román, que era el tema de que cada vez los responsables de ciberseguridad ponemos más medidas y mejores herramientas para que no exponer tanto a nuestros empleados o a las personas que utilizan nuestros servicios. Pablo, Mónica, ¿qué les podemos preguntar a Iván, a José? Pues yo me animaría a preguntarles un poco cómo han visto estos 7 meses que llevamos de año, cuál ha sido un poco el punto quizás donde más la tendencia de ataques o el punto donde más intentos de intrusión han visto en sus organizaciones. Pues a ver, Iván. Empiezo yo, soy Iván. Sí, Iván. Fenomenal. Gracias, José. Bueno, el año empezaba yo creo que ya bastante durito, ¿no? Porque a final del año pasado, una compañía nos tocó mucho, ¿no? Por el sector en el que trabajamos, Sanitas y Grupo Bupa, como fue Medibank, ¿no? Medibank, pues, mucha gente no lo conocerá, pero es la aseguradora privada más grande de Australia, ¿no? Y en noviembre del 22, pues tuvo una brecha de seguridad pues tremendamente grave, ¿no? Y además en Australia está una cosa, siempre digo, muy interesante, que es que hay una ministra de ciberseguridad. O sea, no una persona que tenga entre sus competencias la ciberseguridad, no, sino que Claire O'Neill es su nombre, ella es la ministra de Interior y Ciberseguridad. Entonces, claro, este ciberataque que ya venía precedido de otros ciberataques en Australia,
pues puso el foco absolutamente, ¿no? A nivel político en lo más alto, ¿no? Y eso pues ha tenido muchos ecos, ya no solo en el sector salud, seguro, sanitario, sino, como digo, un poco a nivel geopolítico, ¿no? Pero bueno, eso se ha mantenido bastante entretenidos, pero también durante este año, pues durante abril, mayo, junio, pues hemos visto también cómo los viejos conocidos no se han ido, ¿no? Por los ataques de negación de servicio, que bueno, están ya un poco comoditizados, pero la realidad es que hemos visto grupos como Anonymous Sudan o Killnet o Revil, por ejemplo, pues lanzando ataques, incluso llegando a no tumbar, pero sí producir cierta disponibilidad en servicios de Azure. Quiero decir que ya es un tema mayor, ¿no? Cuando pues como te digo, tenemos ya quizás un poco olvidados, ¿no? Y luego más recientemente, pues, y que todavía trae sus ecos, pues esta vulnerabilidad que tuvimos durante mayo, junio con el MoveIT, ¿no? Que nos recuerda un poquito a Kaseya y SolarWinds en el 2021, que es ese ataque a la cadena de suministro, ¿no? A ese proveedor de servicios que muchas veces está en medio de la nada y que resulta que es un servicio de transferencia de ficheros utilizado por grandísimas corporaciones para precisamente datos tan sensibles como recursos humanos, ¿no? Entonces, claro, una vulnerabilidad de SQL injection en un producto así, pues os podéis imaginar, ¿no? Entonces, claro, cada día la lista de compañías publicadas afectadas por MoveIT es tremenda, ¿no? Y algunas ya están viendo los datos exfiltrados publicados directamente en Internet, ¿no? Que la verdad, como digo, nos trae un poco esos ecos a Kaseya y SolarWinds. Y simplemente por cerrar, ¿no? Junto a SolarWinds también, algo que es bastante interesante y preocupante, personalmente, es el requerimiento que le hizo el 23 de junio, ¿no? La SEC, ¿no? La Comisión, la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, al CISO y al CFO de SolarWinds, ¿no? Para investigar oficialmente por el gobierno americano cuál fue su papel y cómo fue su actuación de buena o de mala en la respuesta al ataque de SolarWinds. Bueno, bastante preocupante. Pues con estos tres temas un poco yo me quedo. José, ¿y tú cuál es un poco esa valoración que haces de lo que llevamos de año? Muy interesante lo que nos contaba Iván. No sé en qué orden, ¿no? Tú puedes elegir esas prioridades. Yo es un poco ampliar lo que ya ha comentado Iván. Esos son los principales acontecimientos del primer semestre, pero a mí me gustaría hacer hincapié en varias cosas. Una, continuar con el tema de la cadena de suministro y el ransomware. Yo creo que el ransomware va a seguir afectando y mucho a la cadena de suministro, y ahí todas las empresas tenemos un reto bastante importante en asegurar con nuestros proveedores, que muchos de ellos, no nos equivoquemos, no son proveedores únicos de cada uno de nosotros, sino que muchos de ellos son multiproveedores, y ahí sí que hay que hacer una labor conjunta para mejorar la cadena de suministro. Luego, a nivel de ransomware se está viendo una tendencia ya diferente, que muchos grupos de ataque ya no cifran los datos, sino que directamente piden un rescate por no publicarlos. Van directamente a esa publicación, es borrado y publicación. Digamos que se saltan el paso de cifrar los datos. Y luego ya 2 puntos por añadir un poco. Uno que está de moda, que es el tema de que se puede ver como pues una tendencia y que va a ir a más en el segundo semestre, que es el tema de la aparición ya más a nivel de propaganda de la inteligencia artificial, tanto por el uso pues de campañas de phishing, de ransomware. La inteligencia artificial va a ser uno del trend topics de elementos para capturar o pescar a usuarios, y por otro lado el uso indiscriminado por parte de los usuarios de aplicaciones de inteligencia artificial sin control, que va a permitir la fuga de bastantes datos de información, ¿vale? Porque más que nada una de las cosas que vemos bastante curiosa es que los usuarios, cuando ven este tipo de herramientas, se logan, se registran, es gratuita, se ponen a trabajar como si fuera una herramienta de la empresa y van poniendo información ahí bastante delicada. Y luego ya por último comentar una cosa anecdótica, pero no por ello menos anecdótica, es que vuelven malware o vuelven ataques antiguos que muchos de los antivirus ya no reconocen, tipos de ataques que estaban descatalogados, que no se utilizaban durante muchísimos años, y que los atacantes han dado cuenta que los antivirus o los antimalware han descatalogado de su lista de amenazas, pero que
que vuelven a estar tan activos y ser tan efectivos. Es un dato curioso que en este primer semestre han aparecido algunos casos de ese tipo de amenazas. Pero vamos, en líneas generales, por lo que ha comentado también Iván. No está nada mal, vuelven las viejas glorias, como ya ocurrió en alguna ocasión. Mónica, perdona. No, desde luego, Edu, porque, vamos, me ha parecido un repaso maravilloso por parte de los dos y me ha resultado peculiar, ¿no? Lo que decías, Iván, que aprovechan esos ciberataques más olvidados, entre comillas, como son esos ataques de denegación de servicio, que precisamente comentábamos uno que sucedió ayer, pero este tipo de ataques no les dan a priori, ¿no?, rentabilidad económica, que es al final lo que buscan. Van a por dinero, que sabemos que están ganando mucho. Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, nos lo imaginamos por todo lo que están haciendo, ¿no? Sobre todo últimamente con ese ransomware que explicaba José Ramón, con exfiltración de datos, que al final chantajean, que están intentando que pagues por esos datos que te han robado o que amenazan con publicar. Iván, ¿cómo ves, digamos, la segunda mitad del año? ¿Crees que va a haber una tendencia similar o estáis viendo alguna tendencia de algún tipo de ataque o técnica que esté modificándose? Pues la verdad que no vemos ninguna técnica en concreto. Sí que esa parte, ¿no?, que también decía José, ¿no?, de la cadena de suministro, ¿no? Sí que no es nuevo, ¿no? Llevamos un tiempo haciendo esa revisión de terceras partes y cuáles son nuestros proveedores críticos en cuanto al uso de los datos que hacen o el servicio que nos dan, ¿no? Y un poco entender cuál es su postura de seguridad. Eso es un trabajo enorme, porque al final, claro, la responsabilidad que siempre decimos, responsable de tecnología, pues es asegurar la tecnología de su compañía, claro. Es decir, eso, al final, pues tiene que también asegurarse muchas veces de que la seguridad de sus proveedores sea buena. O sea, que el ámbito de actuación es tremendo, ¿no? Y quizás un poco en esas nuevas técnicas, y lo que comentaba José, ¿no? Antes han publicado también algunas que otras técnicas de evasión de EDR que, bueno, pues son preocupantes, ¿no? Porque algunas de ellas pues parecen afectar a varios productos en la industria y al final, claro, pues la inversión que hacemos en EDR y tenerlo desplegado con esa tranquilidad un poco que nos da, ver que esas técnicas de evasión pueden hacerlo inútil, ¿no? Entonces, bueno, pues bastante atentos de lo que pueda derivar. No esperamos, quiero pensar, nada excepcionalmente distinto, sí, más esa parte de cubrir los terceros. Pablo. Y además de la cadena de suministro, que nos gusta que joder, es yo creo el caballo de batalla que está en todas las organizaciones. ¿Qué creéis que deben acometer las organizaciones para protegerse después del verano? ¿Qué es los puntos que si conocierais a alguien que le dijeras, oye, estás empezando en seguridad, esto es lo que debes hacer sí o sí? José Ramón, venga, deberes para el verano. A ver, yo creo que la base de todo es un plan director, ¿vale? Tener claro, por ejemplo, para un buen plan director, ¿qué tienes que tener? Pues tienes que tener claro cuál es tu perímetro, cuáles son tus activos y cómo están tus activos. Y ya sobre eso crecer y establecer un plan director. Yo creo que de cara al futuro una tendencia que está empezando a salir y que por otros lados estamos trabajando es poder cuantificar tus riesgos, tus amenazas. Porque si vas a empezar, lo más importante es poderle decir a tu dirección cuáles son tus riesgos a nivel económico, ¿vale? Porque muchas veces el 90% de los análisis de riesgos que se hacen en ciberseguridad están basados en un número, en una nota que se le da, de 1 a 5, de 1 a 4, pero cada vez más están empezando a aparecer, técnicas o procesos que te ayudan a cuantificar el riesgo en valores económicos para poder lanzar tu plan director y hablar a la dirección de la compañía en el mismo lenguaje que hablan ellos, que es en el lenguaje económico. Entonces, la capacidad de poder identificar tus riesgos, poner la cantidad económica que suponen esos riesgos y el dinero que tú necesitas para mitigarlos, yo creo que ese es el factor de éxito de cara al futuro. Y te va a permitir, pues eso, lanzar tu plan director y optimizarlo de cara a la dirección, porque al final, al quien tienes que convencer y a quien tienes que presentar el plan director para que te apruebe el presupuesto, la compañía. No sé si te he respondido a la pregunta, Pablo, porque es más complejo de lo que acabas de contar, pero he tratado de simplificarlo un poquito. Ya me quedo con plan director y tener en cuenta siempre que esto es una inversión.
Bueno, nos quedamos con buenas recomendaciones, las que hoy nos han traído nuestros invitados, pues para hacer una reflexión sobre cómo ha ido la primera parte del año y cuáles son un poco las tendencias, estrategias que deberíamos acometer de cara a la vuelta. Lo hemos hecho con la ayuda de Iván Sánchez López, que es Global CISO del grupo Bupa, la compañía matriz de Sanitas, y con la ayuda de José Ramón Monleón, otro de los más destacados CISOs en el área de las telecomunicaciones. A los dos os damos las gracias por habernos acompañado en este último programa de la temporada, una temporada que vuelve dentro de 4 semanas. Ojo, es que da la sensación de que volvemos dentro de mucho y no, en 4 semanas estamos con todos vosotros siguiendo hablando de ciberseguridad, y lo haremos como siempre pues con los mejores especialistas. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, Iván, José Ramón, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos, en unas pocas semanas, no tardamos mucho. Hasta muy pronto. Un abrazo, que descanséis. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Un abrazo a todos y nosotros, verano. Buen verano, que nos lo merecemos. Nos veremos mañana a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta, Víctor Nieva gestionarán técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Venga, hasta mañana. Adiós.